Y si de hierbas hablamos, necesitaríamos una valeriana para poder asumir todo lo que estamos viviendo en el plano político. Justamente el país ha sufrido uno de los mayores capítulos de crisis políticas en lo que va de todo el gobierno de Pedro Castillo, luego de la renuncia de la premier Mirta Vázquez y la conformación de un nuevo gabinete liderado por el congresista Héctor Valer, que no duró más que 3 días, tuvo que ser destituido por las innumerables denuncias y cuestionamientos de todas partes en su contra, no solamente del Congreso, como ha querido presentarlo el presidente Castillo. Pues en estos momentos la incertidumbre se mantiene y parece bastante lejos de resolverse. No hay fecha todavía de cuándo se va a presentar el próximo gabinete, el nuevo gabinete. Vamos a ver el reportaje de Ana Paula Navarro. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas. Así empezó la crónica de una recomposición de gabinete anunciada. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera. 4 días duró la presidencia del Consejo de Ministros dirigida por Héctor Valer. Señor Héctor Valer Pinto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Muchas gracias, presidente. Como presidente del Consejo de Ministros, las denuncias y cuestionamientos en torno a Valer y otros ministros habrían llevado al mandatario a tomar la decisión que anunció en un mensaje a la nación. Fue agredida físicamente por su padre Héctor Valer Pinto, quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, y jalones de los cabellos. Esta es la denuncia de violencia física que la hija de Héctor Valer puso en la comisaría. Grave acusación que el ex premier explicó así ante la prensa. Que no soy un maltratador, que no soy uno que pega. Y en su Facebook tiene un montón de mensajes que dice lo siguiente: 30 de septiembre del año 2018. Mi papi hermoso, te amo mucho. Y ahí está la foto. Y nosotros somos los que vamos a dar tranquilidad a este país. Y somos los que vamos a luchar por la democracia, porque no vamos a permitir un gobierno comunista. La semana ya había empezado bastante crítica con la renuncia de la ex premier Mirta Vázquez, ocurrida, según dijo, ante la imposibilidad de lograr consensos. Rechazo que algunos exfuncionarios a quienes otorgué toda la confianza para formar parte de mi gobierno, hoy formulen declaraciones irresponsables, alimentando con ello la inestabilidad y la incertidumbre política. Y si en el Ejecutivo el escenario es preocupante, el Congreso no es la excepción. Con 69 votos a favor, se aprobó la ley que pone contra las cuerdas a SUNEDU. Han votado a favor 69 congresistas, en contra 39, 2 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. El Tribunal Constitucional, en 2 sentencias muy bien fundamentadas, ha señalado que la SUNEDU no debe tener en sus miembros a integrantes de las universidades, para que la gente entienda. No puede ser juez y parte. Es cierto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, pero eso no impide ni prohíbe que se modifique la ley universitaria para beneficiar a las universidades y a los estudiantes. Y eso debemos tenerlo claro. Basta ya de negocio, basta ya de corrupción. La semana inició con el estallido total de la crisis en el Ejecutivo. Mirta Vázquez oficializaba a través de Twitter su renuncia.
Hemos llegado a un momento crítico. En este momento es inadmisible dudas o indecisiones. Mi rol se ha agotado y es necesario para su gobierno una recomposición del gabinete. Minutos antes, el presidente Pedro Castillo también había utilizado esta red social para pronunciarse. Aseguró que su gabinete está en constante evaluación y que decidía renovarlo y conformar un nuevo equipo. El quiebre total entre Premier y presidente habría ocurrido tras la salida del exministro del Interior, Avelino Guillén, el mismo que tras haber renunciado se despidió de la Policía Nacional con cercanía. Que se le respete la institucionalidad, no al manoseo político de la policía. A un día de la renuncia de Mirta Vázquez, Castillo sorprendió presentando a su nuevo gabinete. Señor Héctor Valer Pinto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Muchas gracias, presidente. Héctor Valer pasó a ser el nuevo primer ministro. Algo impensado para muchos. Esto era lo que decía Valer durante la campaña electoral. Mi familia y yo hemos decidido no votar por el comunismo, no votar por Castillo. El comunismo trae miseria, el comunismo trae pobreza. Precisamente con Renovación Popular fue que Valer llegó al Congreso, aunque luego sería expulsado. Pero no solo eso, trascendió que fue investigado en ética por hacer comentarios sexistas a su colega Leslie Olivo, además de tener una investigación por corrupción en Ucayali. Pero el historial de otros ministros no se quedó atrás. Señor Alfonso Gilberto Chávarri Estrada, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado. Alfonso Chávarri, personaje que habría influido en la renuncia de Mirta Vázquez, fue designado como ministro del Interior. Y por la gloriosa Policía Nacional, sí, juro. El coronel cajamarquino en situación de retiro no sería ajeno a las denuncias penales. Las tendría por abuso de autoridad y delito contra la administración pública. Y con la catástrofe ecológica por el derrame de petróleo aún sin resolver, se escogió al nuevo ministro del Ambiente, Wilber Supo. Su experiencia: docencia de geografía en una escuela desde el 2019, además de 3 meses de asistencia en cartografía y otros 2 en levantamiento topográfico. Constitución, sí, juro. En el Congreso, la situación no era más prometedora que en el Ejecutivo. Una preocupante afrenta contra la educación se hizo realidad. Han votado a favor 69 congresistas, en contra 39, 2 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. En su primera votación, el Congreso aprobó una de las leyes que impulsaban contra la reforma educativa. La medida promueve que SUNEDU incorpore a su directorio representantes de las universidades públicas y privadas. Lamentablemente, este proyecto de ley que dice favorecer la autonomía no hace eso. Lo que viene, artículo 17, colegas, a leer, es a cambiar la composición de la SUNEDU. Usa 5 veces la palabra representante, 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 representante. ¿Cómo se arañan? Porque hay que tocar al mito SUNEDU. Pero nunca se arañaron los hipócritas de la meritocracia cuando el coordinador general del licenciamiento de universidades... Todo hacía presagiar que lo que vendría no sería mejor, y así fue. La acusación más grave contra Valer llegaría el miércoles. Se conoció que su hija lo denunció por agresión física. Fue agredida físicamente por su padre, Héctor Valer Pinto, quien le propinó bofetadas,
puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, y jalones de los cabellos. Tanto la hija como la esposa de Valer denunciaron en su momento haber sido agredidas por él con puñetes y patadas. En el 2017, un juzgado prohibió a Valer cualquier conducta que constituya violencia y o acoso en agravio de su esposa, que fallecería hace 3 meses. El conflicto más fuerte me parece que ha sido la violencia familiar, porque en la violencia familiar se escuchaba que peleaba con la hija, peleaba con la esposa, se mataban, se decían un rosario de lisuras, se mentaba de madre. Y todo se escucha, en toda la cuadra se escucha, tanto es así que pensaban que era otro, pero ya se sabía que ahí había continuamente pleitos, violencia familiar. Lo que me preocupaba era que le pase algo a la señora. No creo que van a encontrar que el nuevo primer ministro puede ser una persona de gran respeto en el Congreso, ¿no? O sea, es más conocido por sus visitas a la Comisión de Ética, por sus desabruptos, por su misoginia, ¿no? La verdad es que no le doy ni 15 días al presidente del Consejo de Ministros para que ustedes, todo el Perú, vea la conducta que tiene el señor. Con los cuestionamientos encima, se anunció la primera conferencia de prensa de la PCM, pero el gran ausente, claro, fue Héctor Valer. Primeramente quisiera excusar al presidente del Consejo de Ministros. Él está en este momento en una reunión viendo los temas del derrame de petróleo y la contaminación en el mar de Ventanilla. El ministro de Defensa, José Gavidia, disculpó la ausencia del premier y ante la pregunta por las denuncias de agresión, dijo lo siguiente. Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal que probablemente ustedes tienen algunas interrogaciones. El tema muy personal al que se refería el ministro de Defensa es una denuncia por violencia psicológica que pesa también en su contra. La interpuso su esposa y luego el episodio fue superado tras un acta de conciliación. Para decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega. Tras un día de silencio, Valer decidió dar sus descargos. Esto fue lo que dijo de la denuncia por violencia física que puso su hija en una comisaría. Y en su Facebook tiene un montón de mensajes que dice lo siguiente. Está con Valer Pinto Héctor en Chaclacayo, Lima, Perú, 30 de septiembre del año 2018. Mi papi hermoso, te amo mucho. Y ahí está la foto. Y mientras Castillo se dejaba ver en una relación muy estrecha junto al presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, el entonces premier, hablaba de balas de plata y oro. Si a nosotros no nos dieran el voto de confianza, nosotros cumpliremos lo que dice el Congreso de la República. Nos iremos y habrán perdido desde luego lo que buscan los otros congresistas, la primera bala de plata del Congreso, para luego el señor presidente de la República utilizar la bala de oro, que es la disolución del Congreso de la República. El viernes fue un día de mensajes. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo. Pasadas las 6:30 de la tarde, Castillo anunció el fin de la breve era Valer. Hoy los grandes retos que enfrenta nuestro país, como cómo contener la pandemia, la emergencia ambiental
la emergencia por la inseguridad ciudadana, el retorno a la presencialidad escolar, la lucha frontal contra la corrupción, la lucha contra la violencia a la mujer, que todos debemos llevar adelante. Que acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú, construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente. La crisis política continúa y aún se vive en el país incertidumbre. Los próximos días serán cruciales para la estabilidad del Perú. Excelente reportaje de Ana Pablo Navarro, que efectivamente, como ya concluye, pues estamos a la espera, no hay fechas y lo que esperamos todos es que se nombren ministros que sean idóneos para el cargo, que tengan experiencia, que no tengan declaraciones, que muchas veces incluso van en contra del ministerio que les asignan y que por supuesto no tengan denuncias. Es lo mínimo que creo que podemos esperar.